Bienvenidos sean a otro episodio de Los Cinecluberos, podcast de cine en el que su servidor Luis Enrique y Emilio Méndez cada semana discutimos los estrenos más importantes en cartelera, en streaming, a veces es cosas de música, otros eventos, pues de lo que vaya cayendo. Y Emilio nos va a decir de qué vamos a estar discutiendo en este episodio. Pues hola a todos. En el capítulo del día de hoy vamos a regresar al esquema de una plática doble, ya que se nos juntaron dos estrenos pues, relevantes y que curiosamente los dos son cine mexicano. Por un Ujú. lado vamos a estar comentando la más reciente adaptación de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, ahora llevándose a la pantalla por el director de fotografía Rodrigo Prieto, quien está haciendo su primera incursión en la dirección en un largometraje. Y por el otro lado, después vamos a estar comentando el cuarto largometraje de Alonso Ruiz Palacios, el titulado La Cocina. Entonces, son las discusiones del día de hoy. Se va a poner muy bueno. Entonces, yéndonos por lo primero, tocaría hablar de Pedro Páramo del 2024. Luis nos Ujú. va a dar una breve sinopsis y su opinión. Pues Pedro Páramo, como dijo Emilio, es la adaptación de la novela de Juan Rulfo, el debut de Rodrigo Prieto, que ya como sabemos es el director de fotografía de cabecera de Martin Scorsese en sus últimas, creo que son 4 o 5 películas en la última década. Y pues aquí ya se lanza como director. Pedro Páramo, que es esta historia, o al menos en la película, no sé exactamente en el libro porque no lo he leído, pero empieza con un hombre que se llama Juan, que va al pueblo de Comala en busca de su padre, justamente Pedro Páramo, y pues ahí se encuentra con un pueblo fantasma en el que de alguna forma se empieza a desarrollar la historia hacia el pasado de quién era Pedro Páramo y qué cosas hizo, y pues cómo se llegó a este punto en el que Comala se encuentra en ese estado. Y pues, bueno, pues qué decir de Pedro Páramo. Era una película por la que estaba emocionado, la verdad es que sí, obviamente siendo el debut de Rodrigo Prieto, o sea, un cinefotógrafo que pues es para mí de mis favoritos y que creo que sí es de los mejores que está trabajando en este momento, no solo por su trabajo con Scorsese, o sea, otras cosas que ha hecho, hasta su trabajo con Taylor Swift, o sea, Ujú. resalta, es un gran fotógrafo. Y pues bueno, o sea, llego a ver Pedro Páramo, como dije, sin leer la novela, lo cual es creo que un crimen eh, de ser mexicano, no haber leído todavía Pedro Páramo, pero creo que algún día llegaré a ello. Pero bueno, eso creo que me quitaba un poco de peso de qué esperar, pues sí, de qué expectativas tener de esta película, porque creo que ya mucha banda está pues sí, muy cautelosa, con mucha expectativa, ya odiándola sin haberla visto, y pues cosa que yo no quería caer, no quería caer en ese tipo de cosas, y incluso aunque hubiera leído la novela, creo que no es mi estilo de ver películas. Pero bueno, de una u otra forma, Pedro Páramo, pues creo que puedo decirlo, o sea, me decepcionó un poco. Siento que es una película que Rodrigo Prieto está tratando de alcanzar un nivel de poesía visual que simplemente no está ahí. Creo que más que nada se dedica a describir cosas, describir de una forma muy literal, quitándole para mí todo el misticismo que se supone que quiere tener con sus imágenes. Y no, creo que solo son, pues sí, es la imagen plana simplemente. A mí no me evocó nada, no me transmitió nada, no adentré con los personajes, no me interesó nada de lo que les pasaba. La historia, la forma en la que está contada, o sea, creo que sí se me hace muy interesante cómo va saltando de líneas de tiempo. He visto muchas quejas de eso, de cómo puede ser confusa y eso, pero creo que
para nada. Yo creo que sí, de las virtudes que tienes que es muy fácil hilar cuándo pasa cada cosa y cómo una cosa lleva a otra. Creo que eso lo hizo bastante bien. Pero fuera de eso, o sea, sí es una película que para mí es seca. O sea, creo que es la mejor forma de describirla. Es seca, muy sobria, que me dejó pues indiferente. Y pues ya creo que por ahí puedo empezar. O sea, me hubiera gustado ver o sentir más bien algo diferente con Pedro Páramo. Pero pues a ver qué. Yo sé que ya desde aquí va a haber pleito. Vas, Emilio. Pues yo creo que no pleito, pero naturalmente sí discrepancia. Pero pues ahora sí que es una discrepancia que temo que es de esas películas que me va a doler cargar con ser la minoría, porque pues sí he visto que a mucha gente no, por una u otra razón no le está gustando esta película. La mayoría tiene que ver con la comparación con la novela per se. Ujú. Que lo peor es que siento que ni siquiera es que no les haya gustado esta película, de hecho ahí sí que tendría que corregir. Más bien que o la ven como algo normalito, hay unos que de plano, pues sí, ya de plano se meten a la comparación. Sí. Y sí, pues siento que yo sí creo que no se le está dando la oportunidad que merece esta película. Casi que yo empezaría por mí, porque yo la verdad estaba emocionado, o sea, que era el debut de Rodrigo Prieto como director de fotografía, pues eso sí me emocionaba un poquito, pero la verdad es que yo conozco pocos casos de directores de fotografía que han dado ese salto y les ha ido bien. De hecho, pues de hecho Ujú. casi, según yo, no hay ninguna película que uno diga, ah, esta la dirigió el director de fotografía. Ah, yo el único caso que conozco es el de Wally Pfister, que dejó de colaborar con Nolan para hacer su película y salió una cosa muy fea. Entonces, pues casi que no había un buen parámetro para empezar. Pero, y sí, pues yo de Rulfo, de su corta obra que él hizo, yo solo he leído El Llano en Llamas, no puedo leer ni Pedro Páramo ni El Gallo de Oro, aunque curiosamente he visto adaptaciones cinematográficas del Gallo de Oro y de Pedro Páramo. Pero sí, por una u otra cosa esto no me emocionaba tampoco, y tampoco me emocionaba que fuera distribución de Netflix, y No, los eso sí. trailers que vi tampoco me emocionaban, no sé. Era una película que no me emocionaba. La fui a ver porque un amigo tenía ganas de ir a verla. Y sí tengo que decir que, pues, yéndola a ver a la Cineteca y pues viéndola con mis ojos un poco frescos, aunque sí había visto una versión de los 60, pero lo cual equivalía a nada porque no la recuerdo, o sea, no es una película que me haya generado un impacto. Ujú. Pero esta del 2024 sí me generó un impacto. Es una película que francamente me sorprendió a mí de sobremanera por creo que todas varias cuestiones. Creo que lo primero que yo me pasó viendo Pedro Páramo es, neta, siento que el entramado a mí se me hizo muy fino. Ya Ujú. sea que uno conozca la novela o no, sabrá que esta es una película pues de un pueblo y particularmente de forma muy melancólica y muy realista, mágico. Es la historia de un pueblo que es consumido por el vacío y por la nada. Y entonces la Sí. película lo que hace es hacerte un entramado de varios personajes, siendo el vehículo principal Juan Preciado, quien es el que llega aquí al pueblo de Comala. Y entonces la película de pronto te empieza contando una línea, se va hacia un personaje, pero de pronto se va hacia otro personaje y te regresa hacia la línea principal y a eso se le suma el brinco de tiempos. Y Ujú. eso a mí la verdad es que yo ahí sí dije, qué fino está el entramado en esta película. O sea, yo no siento que uno se pierda. Insisto, yo sin tener la novela a la mano me estaba quedando clarísimo qué tiempo era cuál, por qué nos estábamos desviando tal personaje, su relación que este iba a tener con pues con la trama en general. Y sí es una película que a mí me conmovió por, creo que dos razones. Primera, porque es el testimonio de un pueblo y a mí ese tipo de películas me gustan mucho. De hecho, yo a este tipo de películas les llamo tramas fundacionales, que son como películas que hablan alrededor de un pueblo. O sea, por ejemplo, existe Satantango de Bela Tar, Ujú. y ahorita voy a pensar en otros ejemplos, pero a mí me gustan mucho estas historias de un pueblo y sus habitantes. Y creo que la otra cuestión que me conmovió bastante es la mexicanidad que tiene esta película. O sea, es una película que retrata de manera
bastante costumbrista y bastante regional lo que es el mexicano a mi gusto. Tanto el mexicano de la provincia como el mexicano ranchero, como el mexicano moderno, porque esta película está ambientada en el siglo XX, particularmente la mayor pista que se nos da en la película de la época es cuando empieza la Revolución Mexicana. Ujú. Entonces, hay muchas cosas en el discurso de esta película que a mí, la verdad, me la vinieron a nutrir. O sea, sí creo que esta película sí entra como un retrato, pues ni siquiera de un pueblo ficcional, sino nos está haciendo un retrato de época y de un país particularmente. Y lo está haciendo de una manera que a mi gusto es nada convencional. O sea, esa idea de que esta es una película convencional, yo sí diría que no. Tampoco diría que es una adaptación literal, o sea, que es otra cosa que yo vi, pero pues más bien que es una película literaria, pero eso a mi gusto no tiene nada malo, es al contrario, viene a darle una textura muy, muy, muy interesante. Por ejemplo, el Satan Tango, que es también adaptación de una novela, es también una película muy literaria, hay un narrador, hay una voz en off, se nos está contando qué onda con cada personaje, hay capítulos, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí el ámbito literario no viene a jugarle en contra a esta película, sino le da una capa muy interesante, que sí es una película muy estética, claramente. Ujú. Hay dos cosas que aquí yo veo que le juegan muy a favor a Rodrigo Prieto. Una es su trabajo como cinematógrafo, por supuesto, pero otra es los directores con los que ha trabajado. Y sí pongo como último a Martin Scorsese. Yo viendo esta película muchas veces sí llegué a pensar en Los Asesinos de la Luna y en El Irlandés particularmente. Porque sí, esas dos últimas películas son un Scorsese que aparte de que hace películas muy literarias, muy Ujú. largas, muy, pues sí, muy, muy entramadas también. También es un Scorsese muy moderno porque es un Scorsese que no busca una imagen análoga, sino al contrario, se va mucho a lo digital Sí. y aprovecha esos recursos de que él hace, sus últimas películas han sido películas para plataforma. Y yo en Pedro Páramo, neta, el cómo Rodrigo Prieto movía la cámara, el cómo bloqueaba las escenas, el cuidado que hay en el trazo, yo decía, se le pegó algo, sí se le pegó y se le pegó muy bien. Entonces, eso a mí me dio mucho gusto y pues no sé, la verdad es que quisiera tenerla más a la mano, la película particularmente, y bueno, también la novela como para poder hacer esta comparación. Pero sí es una película que de la vez que la vi, la verdad me dejó una sensación muy padre y que yo quisiera ver un cine mexicano más como este, porque yo sí he dicho en otras ocasiones que siento que el cine mexicano muchas veces o es digo, ahora sí que como disco rayado, o es Sí. este cine comercial muy que quiere ser gringo y que Ujú. pues es muy chafa, el protagonizado por Mar Chaparro, Marta y Gareda, que digo, no les quiero echar la culpa a ellos dos de nada, pero o sea, creo que son los que más vienen salen más a colación a la verdad de este tipo de cine. Y por el Sí. otro lado, este cine lúgubre, sórdido, triste, de ese país consumido por la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Siento que por alguna razón sí, el cine casi siempre tiene que apelar a algunos de esos dos esquemas y Pedro Páramo está en un esquema que yo quisiera ver más, que sobre todo tiene que ver con el del realismo mágico. Y creo que con eso acabaría este comentario, aunque sí quiero hacer hincapié en él más adelante. Pero yo ejemplos de realismo mágico bien hechos en el cine siento que son escasos. Y creo que para neta poner más en alto esta película, sí les diría, yo comparo Pedro Páramo con, por ejemplo, El amor en los tiempos del cólera, la versión estadounidense que se hizo, y con otras adaptaciones que se han hecho de García Márquez, y la verdad es que esta es la que mejor queda parada. O sea, sí veo muy distinto la aproximación. Y sí digo que es una película muy mexicana y lo único que casi casi que me brinca es que ni siquiera la escribió un mexicano, sino la adaptación de la novela de Rulfo la hizo un español, aunque obviamente por lo que he escuchado Rodrigo Prieto también ahí metió mucha mano en el guión, pero me sorprende que un cineasta, más bien un escritor español, Mateo Gil, que es de hecho escritor de no, de Alejandro Amenábar, eh, haya tenido este entendimiento de la cultura mexicana, que a mi gusto es la verdad muy rico, muy interesante y si lo tuviera que resumir en una sola palabra, colorido. Entonces, pues yo sí, aquí sí me pongo mi carga de que voy a ser el defensor de Pedro Páramo de 2024 porque yo he quedado muy feliz. De hecho,
Pues yo creo que sí podría decirlo. Esta, de hecho, y lo voy a repetir cuando hablemos de La Cocina. Esta y La Cocina hasta ahora son mis películas favoritas mexicanas de este año. Entonces, yo, pues, me siento triste. Me siento triste porque siento que esta película va a terminar siendo consumida por los opositores. Pero pues ni modo. En una de esas Pues, la rescata el híjole, culto. quién sabe, obviamente eso ya sería conversación de aquí en un rato para ver qué pasa, pero no sé, o sea, ahorita que mencionas, o sea, que de lo que ha aprendido Rodrigo Prieto de los directores con los que ha trabajado, pues yo justamente es de ahí donde viene parte de mi decepción, digo, o sea, el sujeto que trabajó con Martin Scorsese, que estuvo trabajando con Greta Gerwig, o sea, yo pensaría, yo quisiera creer que esa persona haría algo más, más potente, algo más preciso, y no lo veo aquí. Y de hecho estaba pensando que hace rato estaba leyendo qué dijo Martin Scorsese de Pedro Páramo, que fue un comentario positivo, pero me daba mucha risa que repitió varias veces en su comentario, para hacer su primera película está impresionante. Y ahí es cuando digo, ah, ok, o sea, ok, ¿qué estás diciendo, Marty? O sea, de que como algo bueno, como algo de que, bueno, pues no le salió tan bien, pero es que es la primera, o sea, vemos después. ¿Qué digo? Está bien, puedes tomarlo en cualquier sentido que quieras, no sé en qué lo haya dicho porque lo estaba leyendo, no lo estaba escuchando. Pero sí, creo que justamente eso, o sea, es un debut y obviamente los debuts no siempre salen de la forma más fina. O sea, aquí hemos hablado de varios debuts que hemos dicho, o sea, esto lo hizo alguien que parece que ya lleva una carrera larga, que ya lleva, sí, mucho tiempo trabajando en el cine y son gente que ha hecho un par de cortos y luego una película. En el caso de Rodrigo Prieto, pues lleva una carrera larga en la fotografía, ha seguido de cerca a muchos directores y yo la verdad siento que no lo veo reflejado en, pues sí, en la película, no lo veo en Pedro Páramo. Creo creo que fue una decisión arriesgada de su parte aventarse a hacer esta adaptación. O sea, vuelvo a que yo no lo he leído, pero o sea, se sabe que Pedro Páramo no es un texto fácil, ligero, o sea, que es muy dependiente de su medio, es literario y que muchos siempre han dicho, o sea, ¿para qué hacer la adaptación si en su medio ya es suficiente, si en su medio no puede sobrevivir fuera de este? Creo que fue arriesgado y eso lo admiro, porque sí, o sea, cualquier otra persona, pues a lo mejor se hubiera ido por una película, no sé, de un guión original o algo, una novela más fácil de adaptar, pero pues él quiso hacer justamente algo mexicano, ¿no? Que después de tanto tiempo de estar trabajando fuera, que su debut sea algo justamente mexicano, creo que también sí es de admirar y me imagino que es por eso que quería hacer Pedro Páramo. Porque sí, como dices, tiene esta cuestión que la novela, bueno, por lo que entiendo, sí engloba parte de la cultura mexicana, al menos de cierta parte de la historia. Y creo que la película hace el intento, para mí no es que no sea mexicana, que no se sienta, sino que tiene cosas que para mí es tan obvio que no son de la época, que no es totalmente una película que de verdad esté representando una época, un tipo de gente, porque para empezar eso es difícil, o sea, para ir a preguntarle a la gente de 1900 y algo cómo eran los mexicanos en Colima en esa época, o sea, está cañón, está muy difícil hacer eso. Yo aquí creo que, o sea, más que nada, pues sí es un cast chilango. Yo no veo que haya gran cosa en cuanto... Sí, o sea, como que yo la sigo sintiendo como una película centralizada a la CDMX. Y está bien, es lo que muchos conocemos, pero no sé, para mí se siente justamente como lo que eran las películas de la época de oro, en las que se tenía que inventar un acento para la gente que según era indígena, para que todos la pudieran entender, o sea, sigue sintiéndose como un poquito
para mí de performance más que algo genuino. Y creo que eso lo veo reflejado en todos aspectos de diseño de producción, de vestuario, todo es muy pulcro, todo es muy limpio, todo está muy cuidado, todo está bonito. Y si esa era la intención, qué bueno. Pero para mí le quita eso, le quita ser genuina, le quita ser pues sí, ser una buena representación de lo que pudo haber sido México en esa época. Para mí para mí se siente plástica, es una película muy plástica. Y eso sí, no sé de dónde venga, si viene de Rodrigo Prieto él mismo, o si viene de las restricciones que pone Netflix, porque se sabe que pone restricciones en cuanto a a ciertos aspectos técnicos de las películas. Quiero creer que este no es el caso. Eh, pero sí, o sea, para mí, no sé. Para mí es una cosa que se queda a medias en todo. O sea, es una película que se queda a medias en que Rodrigo Prieto, o sea, pues sí está apuntando algo y como que lo quiere alcanzar, no lo alcanza y el producto que queda está bien. O sea, yo creo que Pedro Páramo no es una mala película, para nada, pero es una película con mucha ambición, ambición que admiro, que que no la alcanza, simplemente no la alcanza. Yo sí siento que para la experiencia que tiene, para las intenciones que tenía, o sea, no es la película óptima que pudo haber sido. Entonces, no sé, sí se me hace como medio difícil hablar como de lo que siento por ella, porque sí, vuelvo a que me siento muy seco, muy indiferente. Como que sí quisiera poder agarrar más algo específico y decir, aquí está el por qué Pedro Páramo para mí no fue la película, pero sí siento que no lo tengo. Solo esa sensación de que, pues sí, me quedé, al menos para mí, me quedé viendo algo a medias, algo trabajado, pero no tan pulido como pudo haber estado. Pues yo particularmente creo que sí tengo dos objeciones con esto que acabas de decir. Primero es el de la habilidad de Rodrigo Prieto como director. O sea, yo sí veo muchos rasgos aquí que sí la hace a esta película, pues un ejemplo de un director que la verdad conoce el oficio y aparte que, pues sí, siendo su primera película, la verdad es bastante lograda. Muchas ventajas, por supuesto, el que la esté produciendo Netflix, que es este Mm. tipo que viene a trabajar en el extranjero, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo que eso lo exprime. Que de hecho, también, bueno, ahorita te voy a decir que también estoy muy en contra de esto que dices de que esto se siente como una película centralizada y muy pulcra, porque, bueno, centralizada yo no le vi nada de eso, y pulcra sí un tanto, pero creo que le va bien, o sea, sí, porque también Los Asesinos de la Luna, por ejemplo, está muy pulcra, para hacer un western es una película muy pulcra, pero esa pulcredad le da algo, y aquí pasa lo mismo en Pedro Páramo, la pulcredad sumada al universo que está retratando le da algo, pero empezando con, digamos, la técnica de Rodrigo Prieto, yo empiezo por el diseño sonoro, o sea, esta para mí no se me hizo una película straightforward, no se me hizo una película que solo te esté mostrando una escena tras otra. Hay todo un juego para retratarte este pueblo fantasma que a mí se me hizo, la verdad, fascinante. O sea, y hay un recurso que aquí usa que es el de las voces fantasmas. Por ejemplo, de pronto pasas a una escena y suenan los ecos de una escena anterior o de una escena próxima. Y ese Ujú. tipo de cosas para mí son muy ingeniosas. Y también, o sea, esta es una película, sí de pronto de gente hablando, pero yo sí les diría a todos, presten atención a qué se está diciendo, porque, o sea, de pronto no es una película de dialogación normal, es una película donde de pronto neta están dos personajes hablando y parece que están recitando poesía. Y, o sea, lo dicen con una floritura que yo sí digo, qué delicioso, o sea, yo neta podría estar viendo horas esto, o sea, nomás escucharlos ahí diciendo estos diálogos. Y aparte con esta entonación, todos los actores neta encontraron una voz que a mí se me hace así preciosa. Y es ahí donde yo sí no le veo lo centralizado, Luis, porque, o sea, yo sí creo que este es un cast, pues yo sí diría muy representativo como de lo que se quiere contar, que es el regionalismo mexicano. O sea, está Noé Hernández, está este Héctor Kotsifakis, el Roberto Sosa,
Dolores Heredia, Mayra Batalla, o sea, eso yo no le veo lo centralizado desde... Yo sí creo que sí la gama de personajes está representada de una manera muy rica, al igual que lo que es la tradición mexicana. O sea, ya sea a través de la charrería, de lo pueblerino, de la provincia, y creo que, y si quería hacer un hincapié en esto, mi escena favorita de esta película es donde se hace una feria, que pues sí, creo que es un pasaje muy famoso de la novela, más porque pues sí, a mí me resonó cuando lo oí, que es esta parte donde se hace un festejo gigante a raíz de la muerte de Susana San Juan, el amor de Pedro Páramo, Ujú. y Pedro se cruza de brazos y dice, dejaré morir al pueblo de hambre. Toda esa secuencia ahí, Rodrigo Prieto hizo algo que la verdad, puta, siento que no se está hablando de eso. O sea, hay una cosa ahí con el montaje, el sonido, cómo la secuencia comienza con el sonar de las campanas, que sí digo, esto no es straightforward, esto no lo hizo un director que no sabe dirigir o un director que hizo nada más algo que está bien para su primera película. Esto lo hizo alguien que se le ha pegado cosas de trabajar con grandes directores. Y yo sí creo que esta es una película hecha, la verdad, fenomenalmente. Entonces, pues yo creo que así como yo estoy mencionando esta secuencia de la feria que de una forma muy metafórica y de una manera muy realista mágica, insisto, esta película tiene muchos gestos realistas mágicos muy bonitos. El de la feria creo que fue mi favorito, que sin necesidad de hacer un documental o una narración, neta te está casi casi que haciendo un retrato pictórico de lo mexicano. Y entonces pues es ahí donde también el hecho de que esté hecho con esta limpieza a mí no me estorba. Es raro, sí, tendría que haber más suciedad. Digo, también yo creo que se podría hacer este ejercicio llevándose a los Ripstein, ¿no? Que Ripstein es este cineasta que graba pueblos y sí, de manera sórdida, oscura, sucia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso es más atinado a algo provincial, digamos, pero que se haya decidido hacer con esta manufactura y con esta pulcredad, a mí no me estorba. Yo creo que esta película la he disfrutado por dos razones básicas. Una es por la estética y otra es por la lírica. Y el hecho de que en la lírica está acompañado con esta pulcredad, le viene bien, porque aparte es un universo fantástico, a fin de cuentas, no es un documental, no es realismo. Entonces yo creo que para mí la película está plagada de este tipo de decisiones que están justificadas y que al menos a mí me han funcionado muy bien. Y es por eso que pues yo sí la defiendo como una película lograda. Yo sí aquí no veo decisiones que estén tomadas así de, ay, a ver qué pasa. Yo sí creo que todo aquí está muy bien pensado y Rodrigo Prieto tomó este consejo que toman otros directores de rodéate de gente que sepa su oficio, ¿no? Ujú. Como ya dije, Mateo Gil en el guión, Gustavo Santaolalla en la música, que no mencionaba la música. La música también una cosa preciosa, o sea, esos temas atmosféricos, melancólicos, preciosos. En la cinematografía colaborando con Nico Aguilar y pues en el diseño de producción tenemos a Carlos E. Jax, pero pues, colaborando con Eugenio Caballero, posiblemente el mejor diseñador de arte trabajando en México y en el mundo, responsable de Roma y del laberinto del fauno, por decir algunas. Entonces, yo la verdad en esta película yo encuentro mucho disfrute, mucho, 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 mucho disfrute y creo que me quedaría con eso. Pues ya casi para estar acabando esto y para dejarlo en corto, o sea, creo que a mí sí me estorba que sea una película muy pulcra y, o sea, ¿creías que Killers of the Flower Moon está igual como en ese tipo de limpieza? Creo que no. Esa es una película que, o sea, tú ves a la gente sudar y te das cuenta que apesta a madres. O sea, es otra cosa que aquí no lo veo para nada. Y si es intencional, digo, está bien. Si es intencional, creo que lograron lo que querían hacer, que se vea de cierta manera. Pero a mí el hecho de que las cosas en esta película se vean tan simples, tan bien hechas, tan limpias, es justamente lo que creo que para mí le quita todo poder, todo sentimiento. O sea, porque yo veo ese Comala según Pueblo Fantasma y se ve todo construido ayer y digo,
No, pues qué padre. Entonces, para mí sí me estorba muchísimo que los personajes que se supone que son súper pobres y viven en la miseria y eso tengan ropa que se ve que la cortaron con tijeras. No me sirve de nada. Sí, o sea, creo que podemos irnos así punto por punto de todo lo que te funcionó a ti, a mí no me funcionó para nada, pero pues ya sería caer en un círculo vicioso y que sí, creo que no va a llevar a mucho y pues ya, o sea, creo que, o sea, por mi parte decir eso, pues no. Sí, a mí es una película que de muchas maneras no me funciona, hay otras que creo que sí son rescatables. Justo creo que las actuaciones son bastante buenas en general. Ahí sí destaco a Ilse Salas porque creo que sí es la mejor actriz que tenemos actualmente. O sea, no hay nadie que se le equipare, no hay nadie que está haciendo lo que ella está haciendo. Y pues, no sé. Quisiera en algún punto en el futuro darle otro chance y ver qué me parece. A lo mejor ya habiendo leído la novela. Pero sí, por ahora yo me quedo con una película que nomás no. Pues sí, igual y para acá ya nomás decir eso, o sea, ya aquí están expuestos los dos puntos de vista, las opiniones. Ya ustedes sabrán más con cuál se quedan, pero sobre todo pues habiendo visto la película, que sería lo primero que yo esperaría. Y pues sí, pues a ver ustedes qué opinan. Yo en lo Ujú. personal, insisto, la he disfrutado bastante. Yo soy muy entusiasta del realismo mágico en el cine y creo que los mayores productos de realismo mágico ni siquiera se han hecho en México. Por ejemplo, Fanny Alexander Dingman Bergman, a mí me parece la mejor película de realismo mágico jamás hecha y pues es europea. Y pues Sí. por ahí tenemos algunos otros exponentes latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, Lucrecia Martel con Sama o La Ciénega. Creo que el único cineasta que sí está haciendo realismo mágico ahorita es Alonso Ruiz Palacios, que igual y con esto ya doy pie a la cocina. Pero a mí Sí. sí me entusiasmó mucho ver Pedro Páramo porque dije, por fin, una película de realismo mágico que de verdad rescata la sensación de ese tipo de literatura y que aparte, como dije, yo le encontré mucho gusto de ver. Sí, es una película que yo voy a estar regresando cada tanto y pues a ver qué pasa con Rodrigo Prieto. A mí me suena que este proyecto fue un poco no más como el único, más por cosas que he escuchado. Y Ujú. aparte, pues porque él claramente está muy bien como fotógrafo. Entonces, pues si queda esto como un único proyecto, yo creo que quedaría muy interesante, muy interesante. Y pues yo espero que el tiempo sí reivindique esta película porque, pues yo insisto, creo que tiene mucho que apreciarle y no se le está haciendo. Entonces, eso a mí sí me parece triste. Pero pues ya ni modo, Ya ni ni modo. mode. Pues ya, entonces, para poder seguir adelante, pues vamos con la cocina y pues Emilio nos va a contar de qué se trata y su opinión. Pues La Cocina es el cuarto largometraje de Alonso Ruiz Palacios. Es adaptación de una obra de teatro de Arnold Wesker. Eh, la obra no sé bien de qué trata, pero la película es la historia de una niña que llega a Nueva York, Estela se llama, interpretada por Ana Díaz, y ella supuestamente llega ahí a un restaurante de Nueva York llamado The Grill, que está en Times Square, Ujú, diciendo, vengo a buscar un trabajo, y en estas varias peripecias que hay en la película, pues ella comenta que se le ofreció este trabajo a un tal Pedro y pues en realidad este personaje de Estela pues es un poco este vehículo para conocer al protagonista de la película, que es Pedro, interpretado por Raúl Pedro. Briones, un cocinero mexicano que está trabajando en este restaurante y que pues está esperando a recibir su visa de trabajo. Tiene relación con una de las camareras de este lugar que se llama Julia, interpretada por Rooney Mara. Ujú. Pero el punto de partida de esta película, más allá de ser de Estela, es un MacGuffin. Que de hecho, el puro hecho de que la película empiece con Estela ya es otro MacGuffin, pero la película empieza con un MacGuffin que es en este restaurante que se llama The Grill. Han desaparecido $800 en el corte de caja de la noche anterior
Y Ujú. pues los encargados del lugar tienen que averiguar quién robó estos $800, exponerlo al jefe y obviamente pues que ocurran las consecuencias pertinentes. Entonces, pues ya partiendo de ahí, no sé por dónde empezar, si por la película o con Ruiz Palacios, pero bueno, ya hay un capítulo al que se le dedicó aquí del podcast a Alonso Ruiz Palacios, que fue cuando hizo una película de policías. Ujú. Y creo que ahí yo sí llegué a mencionar, es mi cineasta favorito mexicano y posiblemente sea uno de los mejores cineastas trabajando hoy en día, aunque le falte más alcance para que en varios lados del mundo todavía lo noten. Pero yo sí en su cinematografía he notado una frescura única. Y aparte, por cosas que ahorita voy a ahondar, creo que es de los mejores representantes de lo que es el cine postmoderno. Suena que estoy hablando muy superlativamente, pero es que cada una de sus películas para mí han sido como un descubrimiento. Han sido un descubrimiento y sí es un cineasta que lleva apenas 4 largometrajes y yo puedo decir que ningún, ningún strike. Todas son grandes películas, incluyendo La Cocina. Y es una película fascinante en muchos sentidos, empezando por cómo expande la filmografía de Ruiz Palacios. Otra película que habla del sinsentido de la vida, de personajes que no tienen rumbo en la vida, que divagan en sus comentarios y Ujú. divagan en su día a día. Creo que uno de los mejores ejemplos de lo que es la filosofía de Ruiz Palacios es una secuencia donde un vago entra a la cocina y les dice que le den de comer y le dan de comer en un plato de unicel y él se pone a hablar de que el unicel se va a descomponer en 500 años, pero que antes de esos 500 años, ¿qué estaba pasando en este lugar? Que Times Square no era Times Square. O sea, ese tipo de divagaciones y de diálogos son Ruiz Palacios. Ruiz Sí. Palacios, creo que él en varios, es tan buen guionista que en varios de sus diálogos, ya sea en Güeros, en Museo, en una película de policías y en esta, deja ver pues, su visión de la vida, que es una muy mundana. Es una Ujú. muy mundana, pero que sabe encontrar lo bello en ella. Y tiene muchas capas esta película. Creo que también podríamos hablar de una capa social, pero francamente esa es la que menos me interesa y ahorita de hecho sí quiero ahondar en eso. Pero sí, bueno, también para quien quiera agarrarla como un estandarte, tiene esta otra capa donde habla del American Dream, sobre los migrantes en Estados Unidos, sobre la presión laboral, etcétera, etcétera. Que no es que lo demerites, es excelente. Pero es neta lo que menos me viene a interesar en esta película, que tiene muchas otras cosas más, entre ellos gestos estéticos, Ujú. escenas que son delirantes. O sea, Luis Palacios genera un ambiente en esta cocina que es un monstruo, varios personajes gritándose en distintos idiomas, meseras que entran, cosas que salen mal, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad es una película que ni he terminado de procesar, pero sé que es una película que conforme más la pienso, más me gusta y no puedo esperar a volverla a ver. Es de verdad una cosa impresionante. Y hablando de gestos postmodernos, tiene muchas cosas esta película. Barridos como si fuera Wong Kar-wai, escenas Ujú. de gente hablando de temas sociales como si fuera Spike Lee. O sea, hay un buen de cosas. El montaje casi que musical en varias secuencias. Cómo de pronto es una película en blanco y negro y te mete virados de colores. Una cosa que la verdad ni puedo describir yo ahorita en este momento. Pero es fascinante y me habla a mí de uno de los mejores cineastas trabajando hoy en día. Entonces, pues ya espero que pronto ya del brinco de Ruiz Palacios. Próximamente vamos a ver sus capítulos que hizo para la serie de Andor, entonces ojalá eso le dé visibilidad en el Sí, es mundo. cierto. Entonces, pues la dejo por ahí. La verdad, esta es una película muy fina, muy impactante y pues el nuevo gran trabajo de uno de los grandes cineastas trabajando hoy en día. Entonces, así empiezo. Pues híjole, ¿qué decir? Creo que sí, justamente Luis Palacios es un cineasta que para mí, o sea, no solo en México, o sea, en general en todo el mundo es un cineasta que es difícil de definir.
O sea, ¿qué hace Ruiz Palacios? No sé. Hace comedia, hace drama, hace cosas surrealistas, hace documental, hace ficción, hace eso, lo hace en... Está en todas sus películas, todo eso, o sea, imposible de decir, de definirlo, o sea, es ya su cine como tal, él solito es un género y, y creo que esta película es la que más me lo reafirmó, o sea, yo no sabía pues muy bien qué esperar de ella. Obviamente los comentarios que más había era de que, ay, que de ver, de ver, de ver, de ver. Y creo que empezó la película y dije, o sea, de ver, nada más tiene que es una cocina, o sea, que cocinan. Ujú. Fuera de eso, o sea, y que hay gritos, ¿no? O sea, fuera de eso, o sea, no, nada que ver, ni siquiera en la forma, en los temas un poco, pero no tanto, o sea, no es una comparación descabellada, pero tampoco se me hace de lo más acá que digamos que de verdad son cosas que puedes poner lado a lado. Entonces empieza la cocina y ese yo estaba así de pues, ¿qué estoy viendo, no? O sea, ¿qué es esto exactamente? Porque ya de todo lo que nombré que hace Ruiz Palacios, de repente se siente que se junta justamente eh, la cuestión teatral, ¿no? Esta es una película que para mí sí es muy obvio y creo que Ruiz Palacios lo dejó hacer así, que viene de eso, ¿no? Viene de ser algo más teatral, algo más, sí, es para el escenario, o sea, la forma en la que se mueven los personajes, en las que está hecha el espacio, en la que está, pues sí, cómo está la interacción, cómo se va desarrollando, o sea, no es un guión que tú digas, ah, aquí está fácil, acto uno, acto dos, o sea, es una cosa que más bien te va llevando tiene fragmentos, ¿no? Tiene capítulos, te lleva de una cosa a otra y esa a otra a otra. Es algo inusual y para mí eso ya desde ahí se lleva, o sea, me tiene enamorado la película porque así como decías hace rato que tú quieres ver más en el cine mexicano cosas como Pedro Páramo, que se salgan de la norma de lo que ya entendemos por cine mexicano, pues yo digo lo mismo, pero también agrego ahí a la cocina. O sea, yo quiero ver más películas como La Cocina, no en el sentido de que quiero que sean iguales en su forma, pero sí de que no caben en una categoría, ¿no? No caben en un género así tan específico. O sea, es un tipo de cine que sí se sale de límites y que para México es obviamente algo pues muy fuera de lo común. Que obviamente, pues aquí entra que está parte grabada en Estados Unidos y eso, pero o sea, creo que de lo mejor que tienes que justamente para mí se sigue sintiendo como una película mexicana. Sigue siendo algo totalmente mexicano, incluso cuando hay personajes que también son de otros países, de otras culturas. Esto es una película mexicana por donde le veas. Y no sé, eso a mí es cosa de admirar, es cosa de que no me cabe en la cabeza. Yo también todavía no la proceso por completo. O sea, no me cabe que una película como La Cocina puede existir, pero solo le podía salir a alguien como Ruiz Palacios y le salió, en mi opinión, bastante bien. Ya se ve que como sus películas pasadas va a tener unos detractores muy fuertes, pero híjole, creo que eso es todavía lo mejor de él, que causa estas reacciones tan, pues sí, algo divididas de lo que hace. Y yo por eso sí creo que es de los cineastas más aventurados que tenemos en el momento y esta película creo que él mismo se llevó a sí mismo más lejos de lo que ya estaba. Sí, pues creo que empezando por esto de un cine mexicano distinto, pues sí, yo diría justamente Pedro Páramo y yo ya lo decía, también Alonso Ruiz Palacios, o sea, es un cineasta que sí se fija mucho en cosas muy mundanas, o sea, sus películas no pretenden ser este documento importante, esta denuncia social, no. O sea, Güeros es de unos tipos que están en plena huelga de su universidad, pero ellos no son huelguistas. O sea, nomás Ujú. están ahí pasando el rato. Museo, Sí. o sea, contrario a querer ser una película importante, sigue a los dos tipos que
asaltaron el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Una película de policías, igual en vez de irse a este retrato que victimiza a los policías, es casi una suerte de crónica en tono de falso documental, bueno, así lo escribiría yo un poco superficialmente, de dos policías específicamente, ¿no? Que aparte muy chistosamente muy similar a una película de policías, esta película, La cocina, también empieza con un poema en la Sí. pantalla. Y La cocina, esta sí tiene más esta capa de denuncia social, pero no le va mal, no le va mal, no le va mal. Pero reitero, no es lo que más me ha interesado de la película. Pero sí, más allá de esto, creo que la película me funciona como una experiencia muy estresante. De hecho, fíjate que, o sea, por ejemplo, yo sí diría que tiene mucho que ver con The Bear. A mi gusto, yo sí dije, eso tiene mucho de The Bear, pero no es a propósito, porque sí, Luis Palacios ha mencionado que él no ha visto The Bear. No ha visto The Bear, y aparte, él estaba en la preproducción de esa película cuando salió la primera temporada de The Bear. Pero sin embargo, el hecho de que ambas ocurran en una cocina en Nueva York, urbano, sí, como que de pronto hay ahí unas rimas que a mí me han parecido simpáticas. Y es interesante porque de ver, para quien ya la haya visto, sabrá que pues, es una serie también muy de gestos posmodernos cinematográficos. De hecho, la tercera temporada es pura posmodernidad, que de hecho a muchos no les ha gustado eso. Pero bueno, ahí sí que La cocina le gana porque es íntegramente una película. No es un producto hecho para una plataforma ni para entretenimiento. Es una película. Y ahí sí que Ruiz Palacios, bueno, y esto ya se ha comentado varias veces, pero es ahí donde el cine sí gana en grado de vanguardia a la televisión, con todo y que eso es un tema aparte, pero hay series de televisión que sí abogan por ser productos vanguardistas. Pero no, si ponemos De Ver y La cocina uno al lado del otro, queda claro que el cine tiene mucho más vanguardia y más oportunidades de experimentación y de exploración audiovisual por donde uno le vea. Y siempre he apreciado mucho el cine de Ruiz Palacios porque básicamente lo que ha hecho desde Güeros es traer cosas como de otras cinematografías a lo mexicano. Y es que yo, por ejemplo, viendo Güeros, veía mucho Nouvelle Vague. Y de hecho, el final de Los 400 golpes y de Güeros es muy similar. Y esa Nouvelle Vague la vuelvo a ver aquí en La cocina. Sumado a, ya dije, estos barridos a lo Wong Kar-wai, a esta exploración de la urbe que bien podría recordar Spike Lee, a Sean Baker, o sea, hay mucho del cine indie extranjero en La cocina. E igual, a mi gusto, Ruiz Palacios no se quedó corto. Es uno de los grandes exponentes, tendría que ser ya uno de los grandes exponentes del cine posmoderno. Y yo sé que sí se está convirtiendo porque en realidad en el extranjero los pocos que han visto su cine sí lo han apreciado bastante. Sí. En Estados Unidos se apreció Güeros en su momento, se apreció Museo. Una película de policías casi también es así, sí se logró ver, sobre todo gracias a Netflix. Sí. La cocina es la que quiero ver cómo le va a ir. Ojalá neta haga el ruido suficiente para que sí sea vista. Pero bueno, también obviamente hay que mencionarlo. Ruiz Palacios es un fuerte protegido, bueno, no un protegido, pero alguien impulsado por el Festival de Cine de Berlín, donde ganó Mejor Ópera Prima por Güeros, Mejor Guión por Museo, a Gibran Azuat, su editor de cabecera, y solo tal vez el mejor editor trabajando hoy en día en México, se le dio el premio de aportación artística por una película de policías. La cocina, ahí sí que se fue con las manos vacías, pero yo la veo y digo, pues debió estar muy cabrón la competencia porque de verdad es que esta película me ha dejado fascinado. No es por nada, pero yo ya vi la ganadora del Oso de Oro, es Dahomey, y Nada, no. yo... O sea, sí, es muy buena, pero no. Pues sí, ajá, yo ahí digo, ¿cómo es que esta película me la ningunearon? Pero ni modo. Ni modo, así es la vida. Pero yo espero que Ruiz Palacio siga creciendo. Y sí, o sea, esta es una película, la verdad que, insisto, tiene muchas cosas que igual, pues casi que como dije con Pedro Páramo, creo que hay muchas cosas que yo le encuentro y disfrute, casi que por el puro tema estético y lírico, que igual
Ruiz Palacios tiene mucho de eso. Y sí, es una película que en cuanto a estructura es muy inusual, muy, 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 muy inusual. O sea, tan solo porque creo que en los primeros 10 15 minutos no salen los protagonistas. O sea, Sí, no. es puro así de un personaje, te lleva otro, te lleva otro, te lleva otro. Hay esta situación y tal, la. Ujú. Y de pronto hay fugas en las escenas, de pronto estamos siguiendo una trama y la película decide salirse y te meten una secuencia de un buen de personas hablando en distintos idiomas como si fuera Torre Babel. Y de pronto sigue la trama y hay otra fuga donde dos personajes se ponen a hablar en un refrigerador con viraje azul. Y sigue la trama y hay otra fuga donde los personajes se ponen a hablar de sus sueños y es genial. Genial, 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 como pocos cineastas pueden ser geniales. Entonces, pues la verdad es que yo sí, repito, creo que este es un cineasta fascinante, de los mejores que se encuentran trabajando hoy en día. Casi siempre sus películas están en mi top del año. Este año, pues todavía hay que ver qué viene, pero por el momento La Cocina sí está en mi top. Entonces, es una película que yo sí quisiera mover más y decir que la gente tiene que ver sí o sí. Más porque, pues, Ruiz Palacios sí ha comentado que le ha costado mucho trabajo mover esta película. De hecho, él dice que esperaba que fuera más fácil, pero resulta que él dice que esta es la película que más le ha costado lograr que se distribuya, con todo y la coproducción y que está Rooney Mara, o sea, con todo y eso, dice que esta es la película que más le ha costado, a tal grado que al final ha tenido que ser una distribución de Max, de la Sí. plataforma Max, lo cual, por lo menos digo, llegará a la plataforma y eso hará que tenga visibilidad. Pero a mí me sorprende. Y como último comentario por el momento, está gracioso que Rooney Mara esté aquí porque primero Rooney Mara sí tiene una relación con México, o sea, y esto lo sé por Chumel Torres, que lo comenta en un episodio de la Cinemafia, que él dice que cuando él trabajaba en una empresa en el norte, su jefe era el padre de Rooney Mara y entonces él llegaba a ver a Rooney Mara ahí en la empresa. Es una historia muy chistosa, recomiendo ver ese capítulo de la Cinemafia. Pero otra cosa es que yo cuando me enteré que Rooney Mara salía en esta película dije, tiene todo el sentido del mundo porque Rooney Mara tiene como un perfil muy similar a Isa Salas, entonces Sí, la está, verdad. está muy interesante que ella salga aquí. Y haciendo unas cosas bien raras, ¿eh? O sea, la verdad es que así como se habrá enterado que ahorita está Memory en la muestra internacional de la Cineteca. Pero así como me sorprende que Jessica Chastain haya aceptado salir en la película de Michelle Franco y hacer lo que hace. Digo lo mismo de Rooney Mara, me sorprende que ella saliera en esta película y que haga lo que haga. Pues una cosa, la verdad, insólita. Y Sí. ya, por ahí la dejaría. Y otro que dices esto de que le ha costado a Ruiz Palacios distribuir esta película, o sea, pues creo que entiendo por qué. Es muy extraño porque por una parte es una película muy graciosa, es muy digerible en ese sentido al menos. O sea, es chiste tras chiste, situación cómica tras situación cómica, pero justamente viene pegada a esta cuestión de que es una estructura no convencional, es una historia, pues también igual como que no es como que le esté siguiendo tan paso a paso, o sea, sí se desvía, va de una cosa a otra, bla, 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 o sea, eh, diría que es una película que tiene mucho ruido, no lo digo en un sentido como de que tenga algo malo, o sea, pero que sí es una película ruidosa, de que cosas que deberían ser muy simples, muy pasadas, o sea, fugazmente, les dedica mucho tiempo, ¿no? Les dedica mucho espacio y creo que de ahí salen cosas excelentes, sale mucha poesía, de hecho, pero sí la vuelven esta cosa, pues muy extraña, ¿no? Que sí entendería que haya quien, pues la va a sentir como una película alienadora. O sea, creo que sí es una película que de repente sí es algo que es abrumadora. Yo creo que lo que yo sentí saliendo de ella es que sí me abrumé, o sea, sí sentí que estaba atrapado en algo, que no podía salir de ahí. Obviamente me lo estaba pasando bien, pero a la vez era eso, o sea, me sentía muy abrumado. Y, y no sé, a lo mejor de ahí viene un poco el problema de por qué no se puede distribuir, pero o sea,
yo la verdad es que no lo entiendo. Yo viéndola pensaría con la reacción de la gente que esa es una película que fácilmente se pudo haber puesto en miles de cines y le habría ido bastante bien por lo divertida que es, la verdad. Ya simplemente por eso. Pero bueno, o sea, sí vuelvo a que sí es una cosa que es un poco difícil. Y yo es ahí donde yo sí creo que a mí se me hace muy complicado como separar esta cuestión estética de los temas que maneja sobre, sí, la cuestión del inmigrante y del American Dream y todo esto, la explotación laboral. O sea, yo siento que aunque esté tocando esas cosas, no es que esté haciendo una película de denuncia social. Creo que sí hay una diferencia entre, pues sí, justamente de repente tocar temas de ese tipo y ya de plano hacer una película que justamente sí está se está convirtiendo en un panfleto, en algo informativo. Aquí creo que no hay ni un solo momento en el que Luis Palacios cruce hacia ese rumbo. O sea, creo que se queda en que este es el contexto de la vida de estas personas, ¿no? De estos personajes. Y esta cuestión estética es para mí la mejor forma pues sí, de representarla, ¿no? De mostrarte cuál es el nivel de desesperación, de frustración, de estrés al que pueden llegar en un solo día, porque, o sea, la película creo que ni siquiera es un solo día, es de una mañana a la tarde. Es un Ujú. ratito. Y en ese ratito, o sea, las cosas que vives, las cosas que ves, todo lo que pasa, o sea, es desgastante. Y para mí, o sea, creo que es ahí, Los Ángeles para mí el tipo de películas que más me gusta, porque sí, está hablando de algo social, de algo importante, lo que quieras, pero no te está tratando de informar de nada, no te está hablando de nada que a lo mejor tú ya sabes. Creo que aquí no te está diciendo la película nada que no sepamos, pero creo que el hecho de que ya son cosas que a la vez ya sabemos, lo hace sentir todavía más pesado, ¿no? O sea, ¿por qué? Yo me imagino que habrá mucha gente que trabaja en cocinas, ¿no? Y que sale de su trabajo y lo que menos quiere ver es esto, porque es volver a vivir lo que todos los días le pasa, ¿no? Y para mí es eso, o sea, que el cine que te haga sentir ese tipo de cosas, que te haga sentir la experiencia de alguien más, a lo mejor algo que tú no has vivido, o sea, eso es para mí lo más importante. Y por eso creo que al final he visto comentarios de que, pero es que ya no supo cómo acabar. Y yo digo, ¿de Ujú. dónde? O sea, bro, te contaron el final como a la mitad, o sea, esto iba para allá. Y, y es que es un final que no da soluciones, no te da reflexión, no te da sí, ideas, ¿no? De que tú te quedes como que, ay, ok, voy a considerar esto en mi vida, ¿no? O sea, es un final que te dice, o sea, vámonos de aquí, por favor. Es ganas de irse, ¿no? Ganas de salir de lo que estamos viviendo. Y para mí eso, o sea, se me hace mucho más poderoso que si la película se hubiera hecho como una monografía de la experiencia del migrante así muy meticulosa y muy específica, más realista y eso. O sea, no, creo que eso no hubiera servido. La forma en la que está expresado, o sea, para mí es fino, o sea, es algo que sí, que se va mucho más al sentimiento y no a los hechos, ¿no? Pues de hecho no es por nada, pero creo que eso es lo que yo quería dejar para el final. O sea, yo mencionaba que es lo que menos me ha interesado la capa un poco política, pero incluso con todo y que es lo que menos me ha interesado a mí, Luis Palacios lo hace excelente, como así lo hizo excelente en una película de policías. Ujú. Porque si esta, a mi gusto, me funciona muy bien como una película sobre una cocina, quienes trabajan en ellas y su experiencia personal y casi que filosófica. Sí, Pero el cómo explora el tema del extranjero, de la migración, de la situación laboral es genial. Y es que justo lo hace sin irse a lo maniqueo, que a mi gusto sí lo hacen películas panfletarias, entre ellas Problemista, porque Problemista a mi gusto sí es la película de, no, pues miren, el migrante que le echa ganas y no puede y tiene ujú, que esforzarse de más y es la persona ideal.
Y en cambio, ¿qué hace Ruiz Palacios? Su protagonista, que es Pedro, interpretado por Raúl Briones, excelente, by the way, Sí, es buenísimo. un ojete. Es un Sí. ojete y es despreciable y es Sí. molesto. Así como es un personaje que le gusta joder a sus compañeros de trabajo y no, Ruiz Palacios ni Raúl Briones tienen reparos en hacerlo molesto. Te molesta a Ujú. ti también. Que sí es cierto, es una película muy ruidosa. Solo que igual y yo la aguanté mejor porque un día antes venía de ver películas en el Mórbido y ahí sí que en comparación esta es más light, es más suave. Pero no, sí, es ruidosa, gente peleándose, gritándose, mentándose la madre, empujándose, el Ujú. refresco en el piso, o sea, es, es, es estrella al full, que eso también tiene de común con el oso. Así el ruido Ujú. de las máquinas, las órdenes que no dejan de salir, la gente que dice yo voy a hacer esto, no, pero tienes que hacer esto, y chocan, y es como una orquesta del caos. O sea, este es un viaje del estrés. Sí. Y Ruiz Palacios no tiene reparos en ponernos un personaje como Pedro, interpretado por Raúl Briones, que no nos viene a decir, ah, pobre de mí, no, no, pobre de él, no, ¿cuál pobre de él? Sí, De no. hecho, es muy importante esto que yo dije de que los $800 es un McGuffin, porque el hecho de que se pierdan los $800 hace que tú tengas una postura hacia el personaje de Pedro. Y Ujú. eso es muy interesante cómo se resuelve en la película. Véanlo. Sí. Véanlo y entenderán. Pero sí, o sea, es una película que tiene un discurso social fascinante. Es lo que menos me interesa, pero lo mejor de esto es que creo que Ruiz Palacios no se engolosinó con él. Y él mismo no vende esta película como, sí, no, es que yo estoy hablando de la experiencia migrante, no, que no. No, es una capa dentro de otras que Ujú. tiene esta película. Porque a fin de cuentas, de lo que más termina hablando Luis Palacio es el sinsentido de la vida y de la Sí. melancolía de estar vivos. Y pues ya con eso uno puede pasar por todo. Ese es el común denominador que termina uniendo básicamente a todas sus películas. Con o sin temas sociales, unas más que otras, pero, pero no le quedan mal, no le estorban, no, no, nada de eso. Entonces, y esto último que hice de la comparación con Problemista, sí me lleva a hablar con algo que no hablé en Problemista y que se me quedó abierto, que es algo que dice Fernando Solórzano cuando habló de una película que no me acuerdo bien cómo se llama, pero es con Salma Hayek y es una película deliberadamente anti-Trump que se llamaba, creo que Betty at the Table o algo así. Y es otra película que también pinta un retrato ideal del extranjero, de este que es trabajador y el que víctima y todo esto, ¿no? Y ella dice, pues sí, o sea, yo estoy en contra de este tipo de retratos porque, o sea, más que ser bien intencionados, terminan vendiendo una idea equivocada del extranjero. Y entonces, pues eso puede provocar que la gente que vea al extranjero diga, ¿por qué tú no eres como el de tal película? Ahora sí que, ¿por qué tú no eres como el de Problemista? ¿Por qué tú no me vienes con las mejores ideas de juguetes? Y pues sí, yo también creo que no es bueno vender esa idea de nosotros, pero del mexicano, del latinoamericano, de lo que sea. Somos personas y cometemos errores. Y hay muchos Pedros en el mundo y merecen un trato digno. Entonces, eh, eso es con lo que quería cerrar, que creo que es la cereza en el pastel de a mi gusto la cocina. Pues sí, creo que eso es no sé, yo justamente creo que no había como procesado del todo pues sí, qué quería decir la película, pero ahorita que ya como que ya tú ya me diste una idea de cómo lo puedo caer, aterrizar en palabras, y pues sí, es el simplemente preguntarse, o sea, ¿para esto venimos? Mm. Para esto vivimos? O sea, sí creo que no es una película yo siento mucho que últimamente la gente sí quiere que las películas hablen así, de que el tema en específico, que te lo desarrolle todo. En vez de esto, englobar sentimientos que te lleven a pensar en algo más específico, bueno, una sensación más específica. Y para mí, sí creo que en las películas de Ruiz Palacios es eso,
¿A poco esto vivimos? ¿A poco esto nacemos? ¿Para esto existimos? Y la cosa es no, pero es lo que nos tocó. Y pues, híjole, ¿qué se le va a hacer? Se pueden hacer muchas cosas, pero bueno, vuelvo a que esta película no es de dar soluciones, entonces ahora sí que eso es conversación para otro lugar, otro momento. Pero pues sí, o sea, a mí, no sé, yo sí prefiero que las películas no sean del todo optimistas. Tampoco me encanta así el pesimismo al 100, pero sí me gusta, creo que sí soy un poco partidario de lo que me da a entender Luis Palacios de lo que siente, que es una especie de realismo con cierto toquecito de esperanza, pero que pues sí es medio frágil. Y pues sí, para mí eso es al final lo que la cocina me dio y con eso me quedo. Al menos por ahora, porque sí espero volverla a ver en un rato. Pronto, ojalá. Yo también. Y algo que tiene siempre el cine de Ruiz Palacios es que siempre cuando lo vuelvo a ver me pega más que la segunda vez. Más de que la veas anterior, pues. Ujú. Entonces, sí, no, yo el año pasado que vi la Museo otra vez, estaba Ah, viendo con sí. lágrimas en los ojos. O sea, es una película preciosa. Y Sí. la cocina también. Entonces, pues ya, eso es todo lo que yo podría decir de la cocina. Véanla. Pues Véanla si sí, no la han visto. véanla. Véanla. Quién sabe cuándo salga en Max. Yo creo que sí se va a tardar un ratito. Pero es que en el cine es otra cosa. La verdad es que esta es una película para el cine. Hay que ir a verla en el cine y si te toca una sala llena con gente que le está entrando a la película, o sea, es una gran experiencia. Pero pues bueno, ahí queda su consideración. Y si no hay más que decir, pues gracias por habernos escuchado, por llegar hasta acá. Suscríbanse, síganos y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.